La isla del tesoro. Una novela de Robert Louis Stevenson. Parte 1. El viejo bucanero. Capítulo 1. El viejo lobo de mar en la posada del almirante Benbow. El caballero Trelawney, el doctor Livesey y los demás caballeros me han pedido que relate todos los detalles de la isla del tesoro, desde el principio hasta el final, sin omitir nada salvo la localización exacta de la isla, y eso únicamente porque aún queda un tesoro sin desenterrar. Así que tomo la pluma en el año de gracia de 1700 y retrocedo hasta el tiempo en que mi padre regentaba la posada del almirante Benbow y aquel viejo marinero de tez curtida y con una cicatriz de sable se alojó por primera vez bajo nuestro techo. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Llegó caminando pesadamente hasta la puerta de la posada, arrastrando tras de sí un baúl de marinero en una carretilla de mano. Era un hombre alto, fuerte, corpulento y de piel tostada por el sol. Llevaba una coleta alquitranada que le caía sobre el hombro de su chaqueta azul manchada, y sus manos, llenas de cicatrices, tenían uñas negras y rotas. La cicatriz del sable le cruzaba una mejilla en una línea sucia y blanquecina. Recuerdo que miró alrededor de la cala y silbó para sí, y luego rompió a cantar aquella vieja canción marinera que tantas veces repetiría después. En el cofre del muerto, yo ho, y una botella de ron. Con aquella voz aguda y cascada, como afinada y rota en los mástiles del barco. Luego golpeó la puerta con un palo que parecía una barra de cabestrante, y cuando apareció mi padre le pidió con rudeza un vaso de ron. Cuando se lo trajeron lo bebió despacio, como un entendido, saboreándolo mientras miraba los acantilados y nuestro cartel. Es una cala práctica, dijo al fin, y una taberna bien situada. ¿Hay mucho movimiento, compañero? Mi padre le dijo que no, que muy poca gente, por desgracia. Bien, respondió. Pues este es mi sitio. ¡Tú, camarada!, gritó al hombre que empujaba la carretilla. Acércate y ayúdame con el baúl. Me quedaré aquí algún tiempo, añadió. Soy un hombre sencillo. Quiero ron, huevos con tocino y esa colina de ahí arriba para vigilar los barcos. ¿Cómo puedes llamarme? Puedes llamarme capitán. Ya veo lo que piensas, dijo, y tiró 3 o 4 monedas de oro sobre el umbral. Me avisas cuando se acabe eso, añadió con una mirada feroz como de comandante. Y aunque sus ropas eran malas y su lenguaje vasto, no tenía el aspecto de un simple marinero de cubierta, sino más bien el de un oficial acostumbrado a ser obedecido o a imponer su autoridad. El hombre de la carretilla nos contó que había llegado en diligencia la mañana anterior, que preguntó por las posadas de la costa, y al oír hablar bien de la nuestra, que además era solitaria, la eligió como lugar de residencia. Y eso fue todo lo que supimos de nuestro huésped. Era un hombre muy callado. Durante el día rondaba por la cala o se subía a los acantilados con un catalejo de latón. Por la noche se sentaba en un rincón del salón, junto al fuego, bebiendo ron con agua muy fuerte. Rara vez hablaba cuando se le dirigía la palabra, y si lo hacía, era para levantar la vista de repente, con fiereza, y resoplar por la nariz como un buque en la niebla. Nosotros y la gente que venía por la posada aprendimos pronto a dejarlo en paz.
Cada día, al regresar de su paseo, preguntaba si había pasado algún marinero por el camino. Al principio creímos que lo decía por falta de compañía, pero con el tiempo entendimos que quería evitarlos. Si un marinero se hospedaba en la posada, de vez en cuando alguno lo hacía, viajando por la costa hacia Bristol, él lo espiaba a través de la puerta con cortina antes de entrar al salón, y siempre se mantenía en completo silencio mientras aquel hombre estuviera presente. Yo, al menos, no tenía dudas del motivo, porque de algún modo compartía sus temores. Un día me llamó aparte y me prometió una moneda de plata cada 1 de mes si le avisaba en cuanto apareciera un marinero con una sola pierna. Muchas veces, al llegar el día convenido, yo le pedía mi paga y él simplemente resoplaba por la nariz y me fulminaba con la mirada. Pero nunca pasaba una semana sin que cambiara de opinión, me diera mi moneda y me repitiera la orden de vigilar por el marinero de una sola pierna. No tengo que contar cuánto me atormentaba aquella figura en mis sueños. En las noches de tormenta, cuando el viento sacudía los 4 ángulos de la casa y las olas bramaban en la cala y golpeaban los acantilados, lo veía de 1000 formas, con 1000 expresiones diabólicas. A veces le faltaba la pierna desde la rodilla, otras desde la cadera. Otras veces era una criatura monstruosa que solo había tenido una pierna en mitad del cuerpo. Verlo saltar, correr y perseguirme entre setos y zanjas era lo peor de mis pesadillas. Y en conjunto pagaba muy caro mi miserable moneda mensual en forma de estas horribles fantasías. Pero aunque la idea del marinero con una sola pierna me aterraba, tenía menos miedo del capitán que nadie más. Había noches en que bebía más ron del que podía soportar, y entonces cantaba sus salvajes y obscenas canciones marineras sin hacer caso a nadie. A veces pedía rondas de vasos y obligaba a los demás, temblorosos, a escuchar sus historias o a acompañarlo en los coros. He oído la casa entera retumbar con su yo ho ho y una botella de ron, y todos los vecinos uniéndose al canto con desesperación, con el miedo en el cuerpo, y cada uno gritando más que el otro para evitar destacar. Porque en esos arrebatos era el compañero más tiránico imaginable. Golpeaba la mesa exigiendo silencio. Estallaba en cólera si alguien le hacía una pregunta, o incluso si nadie se la hacía, creyendo que no le prestaban atención. Y no dejaba que nadie saliera de la posada hasta que él se hubiera dormido, borracho, y se tambaleara hasta su cama. Sus historias eran lo que más aterraba a la gente. Eran espantosas. Colgamientos, caminar por la tabla, tormentas, las tortugas secas y fechorías en el Caribe. Según él, había convivido con los hombres más malvados que el mar hubiera conocido, y el lenguaje con que lo contaba escandalizaba tanto como sus relatos. Mi padre siempre decía que la posada acabaría arruinada, que nadie quería volver a un sitio donde lo amedrentaran de esa forma. Pero en realidad creo que su presencia nos hacía bien. La gente se asustaba en el momento, pero luego lo recordaba como una emoción interesante en una vida rural tranquila. Incluso algunos jóvenes fingían admirarlo, lo llamaban auténtico lobo de mar, y decían que era el tipo de hombre que hacía temible a Inglaterra en los mares. En cierto modo, eso sí, estuvo a punto de arruinarnos. Se quedó semana tras semana y luego mes tras mes, hasta que se agotó todo el dinero, y mi padre nunca tuvo valor de exigirle más. Si alguna vez lo insinuaba, el capitán resoplaba con tal fuerza que parecía rugir y lo miraba tan ferozmente que mi pobre padre se iba de la habitación. Le he visto retorcerse las manos tras recibir uno de esos rechazos,
y estoy seguro de que la preocupación y el miedo que sufrió aceleraron su temprana y triste muerte. Durante todo el tiempo que vivió con nosotros no cambió en nada su vestimenta, salvo para comprar unos calcetines a un buhonero. Uno de los picos de su sombrero se había descolgado y lo dejó así desde entonces, aunque el viento se lo llevase. Recuerdo cómo remendaba su chaqueta en su habitación, hasta que al final no era más que un cúmulo de parches. Nunca escribía ni recibía cartas, y apenas hablaba con los vecinos, salvo cuando estaba borracho. Nadie había visto jamás su gran baúl abierto. Solo una vez se enfrentó con alguien, y fue hacia el final, cuando mi pobre padre estaba ya muy enfermo. El doctor Livesey vino una noche a visitarlo, cenó algo en casa y se quedó en el salón fumando su pipa, esperando a que le trajeran el caballo desde la aldea, pues no teníamos establo en el Benbow. Yo lo seguí, y recuerdo bien el contraste entre aquel médico pulcro y simpático, con su peluca blanca como la nieve, sus ojos vivos y su trato amable, y nuestro espantoso espantapájaros de pirata, sucio, borracho, con los brazos sobre la mesa. De pronto el capitán empezó a entonar su eterna canción. 15 hombres en el cofre del muerto, yo ho ho y una botella de ron. Diablo y el ron se llevaron al resto, yo ho ho y una botella de ron. Al principio creí que el cofre del muerto era su propio baúl de arriba, y esa imagen se mezcló en mis pesadillas con la del marinero de una sola pierna. Pero para entonces ya estábamos todos acostumbrados a la canción, y solo era nueva esa noche para el doctor, en quien no causó buena impresión. Lo vi alzar la vista con evidente enfado antes de seguir conversando con el jardinero Taylor sobre una nueva cura para el reuma. Mientras tanto, el capitán se animaba con su música, hasta que finalmente golpeó la mesa con la palma, señal inequívoca de que exigía silencio. Las voces callaron enseguida, menos la del doctor, que continuó hablando con claridad, con voz amable y fumando su pipa con buen ritmo. El capitán lo fulminó con la mirada un rato, golpeó la mesa de nuevo, lo miró aún con más dureza y al fin exclamó con un juramento ruin: ¡Silencio ahí, entre cubiertas! ¿Me está hablando a mí, señor?, preguntó el doctor. Cuando el rufián confirmó con otro juramento, el doctor replicó: «Solo tengo una cosa que decirle, señor. Si sigue bebiendo ron, el mundo pronto se librará de un sinvergüenza muy sucio». La furia del viejo fue terrible. Se levantó de un salto, sacó una navaja de marinero, la abrió y la sostuvo en equilibrio sobre la palma, amenazando con clavársela al médico. Pero el doctor ni se inmutó. Le habló por encima del hombro con voz clara y firme para que todos le oyeran. «Si no guarda ese cuchillo en su bolsillo ahora mismo, le prometo por mi honor que lo colgarán en la próxima audiencia del tribunal». Siguió entonces una lucha de miradas, pero el capitán se rindió enseguida. Guardó el arma y volvió a sentarse, gruñendo como un perro apaleado. «Y ahora, señor», prosiguió el doctor, «ya que sé que hay un sujeto como usted en mi distrito, puede estar seguro de que lo vigilaré día y noche. No soy solo médico, también soy magistrado. Y si oigo la menor queja sobre usted, aunque solo sea por una grosería como la de hoy, tomaré medidas eficaces para expulsarlo de aquí. Le basta con saberlo». Poco después llegó el caballo del doctor y se marchó cabalgando. Pero el capitán no volvió a abrir la boca en toda esa noche, ni en muchas de las que siguieron. Capítulo 2.
perro negro llega y se va. No había pasado mucho tiempo desde aquel incidente, cuando ocurrió el primero de los hechos misteriosos que acabaron por librarnos del capitán, aunque no, como verás, de sus asuntos. Era un invierno duro y gélido, con largas heladas y fuertes vendavales, y desde el principio estaba claro que mi pobre padre difícilmente viviría para ver la primavera. Iba apagándose día tras día, y mi madre y yo teníamos toda la posada a nuestro cargo, lo cual nos mantenía bastante ocupados como para prestar mucha atención a nuestro desagradable huésped. Una mañana helada y cortante, la cala estaba toda gris de escarcha, las olas rompían suavemente sobre las piedras, el sol aún bajo apenas tocaba las cimas de las colinas y brillaba en la distancia sobre el mar. El capitán se había levantado más temprano de lo habitual y salió hacia la playa, con su sable oscilando bajo los amplios faldones de su vieja chaqueta azul, el catalejo de latón bajo el brazo y el sombrero echado hacia atrás sobre la cabeza. Recuerdo cómo su aliento quedaba suspendido en el aire como humo mientras se alejaba, y el último sonido que oí de él, justo al doblar la gran roca, fue un fuerte resoplido de indignación, como si aún estuviera pensando en el doctor Livesey. Mi madre estaba arriba con mi padre, y yo preparaba la mesa del desayuno esperando el regreso del capitán, cuando se abrió la puerta del salón y entró un hombre a quien nunca antes había visto. Era un sujeto pálido y ceroso, al que le faltaban 2 dedos de la mano izquierda, y aunque llevaba un sable, no tenía pinta de luchador. Yo siempre estaba alerta por si aparecía un marinero, fuera de una pierna o de 2, y recuerdo que aquel hombre me desconcertó. No tenía el porte de un marino, y sin embargo había algo en él que evocaba el mar. Le pregunté qué deseaba y respondió que tomaría un ron. Pero justo cuando me dirigía a buscarlo, se sentó sobre una mesa y me hizo señas para que me acercara. Me detuve en seco, con la servilleta aún en la mano. «Acércate, chaval», dijo. «Acércate un poco más». Di un paso hacia él. «¿Esta mesa es para mi camarada Bill?», preguntó con una especie de mueca burlona. Le dije que no conocía a su camarada Bill y que la mesa era para un huésped de la casa al que llamábamos el capitán. «Bueno», dijo, «es probable que a mi camarada Bill lo llamen capitán. Sí, señor. Tiene una cicatriz en una mejilla y un carácter muy agradable, sobre todo cuando ha bebido, mi camarada Bill. Supongamos, por decir algo, que vuestro capitán tiene una cicatriz en una mejilla. Pongamos, si quieres, que en la derecha. Ah, ya lo sabía. Entonces está mi camarada Bill en esta casa». Le dije que había salido a pasear. «¿Hacia dónde, chaval? ¿Por dónde se fue?» Cuando le señalé la roca y le expliqué que era probable que el capitán volviera, y le respondí unas cuantas preguntas más, dijo: «Ah, esto le sabrá a gloria a mi camarada Bill, como si fuera un trago de ron». La expresión de su cara al decir esto no era nada agradable, y tuve mis motivos para pensar que aquel extraño se equivocaba, suponiendo siquiera que hablara en serio. Pero no era asunto mío, pensé. Además, no era fácil saber qué hacer. El desconocido se mantenía al acecho justo dentro de la puerta de la posada, asomándose como un gato a punto de atrapar un ratón. Una vez salí yo mismo al camino, pero de inmediato me llamó de vuelta, y como no obedecí tan rápido como le habría gustado, su rostro ceroso adoptó una expresión espantosa,
y me ordenó volver con un juramento que me hizo estremecer. En cuanto regresé, recobró su actitud anterior, a medio camino entre la zalamería y la burla. Me dio unas palmaditas en el hombro, me dijo que era un buen chico y que le había caído en gracia. «Yo tengo un hijo», dijo, «igualito que tú, como 2 gotas de agua. Es el orgullo de mi corazón, pero lo importante para los chavales es la disciplina, hijo, la disciplina. Si tú hubieras navegado con Bill, no estarías ahí plantado para que te hablen 2 veces. ¡Ay, no, señor! Eso no iba con Bill, ni con los que iban con él. Y mira tú por dónde. Ahí viene mi camarada Bill, con el catalejo bajo el brazo. Bendito sea su viejo corazón. Tú y yo vamos a volver al salón, chaval. Nos pondremos tras la puerta y le daremos una pequeña sorpresa a Bill. Bendito sea su corazón, lo digo otra vez». Diciendo esto, el desconocido retrocedió conmigo hacia el salón y me colocó detrás de él, en un rincón de modo que ambos quedamos ocultos tras la puerta exterior. Yo estaba muy incómodo y alarmado, como puedes imaginar, y aún me inquietó más ver que el extraño también estaba claramente asustado. Apartó la empuñadura de su sable y aflojó la hoja en la vaina. Y durante todo el tiempo que estuvimos esperando tragaba saliva, como si tuviera un nudo en la garganta. Por fin entró el capitán dando grandes zancadas. Cerró la puerta de un portazo sin mirar a los lados y cruzó la sala directamente hacia la mesa donde le esperaba el desayuno. «Bill», dijo el desconocido, con una voz que parecía querer sonar firme y decidida. El capitán se volvió en redondo sobre los talones y nos encaró. Todo el color se le había ido del rostro, incluso la nariz estaba azul. Tenía la expresión de alguien que ve a un fantasma o al mismísimo demonio, o a algo aún peor si cabe. Y por mi vida, me dio pena verle envejecer y enfermarse de golpe en un solo instante. «Vamos, Bill, que me conoces. Seguro que reconoces a un viejo compañero, Bill», dijo el extraño. El capitán dejó escapar una especie de jadeo. «Perro negro», exclamó. «¿Y quién si no?», respondió el otro ya más tranquilo. «Perro negro, el de siempre, que viene a ver a su viejo camarada Billy en la posada del almirante Benbow. Ay, Bill, Bill, cuántos tiempos hemos visto tú y yo desde que perdí estas 2 garras». Y alzó su mano mutilada. «Escucha», dijo el capitán, «me has dado caza. Aquí estoy. Bien. Habla claro. ¿Qué quieres?» «Así se habla, Bill», repuso Perro Negro. «Tienes toda la razón, Billy. Voy a pedirle un vaso de ron a este buen muchacho que me ha caído en gracia y nos sentamos, si te parece, y hablamos como camaradas, cara a cara». Cuando volví con el ron, ya estaban sentados a ambos lados de la mesa del desayuno del capitán. Perro Negro junto a la puerta de perfil, de modo que tenía un ojo sobre su viejo camarada y otro, según me pareció, en la vía de escape. Me dijo que me fuera y dejara la puerta bien abierta. «Nada de agujeros de cerradura para mí, chaval», dijo. Y así lo hice, y me retiré a la barra. Durante un buen rato, aunque me esforzaba por escuchar, no oí más que un murmullo bajo. Pero al fin las voces se alzaron y pude distinguir alguna palabra suelta, sobre todo juramentos, que provenían del capitán. «No, no, no, y 1000 veces no. Y se acabó», gritó una vez. Y en otra ocasión: «Si hay que colgarse, que nos cuelguen a todos, digo yo».
De pronto estalló una tremenda ráfaga de juramentos y gritos. La silla y la mesa cayeron juntas. Se oyó un choque de acero, luego un grito de dolor, y al instante siguiente vi a Perro Negro huyendo a toda prisa y al capitán tras él, ambos con el sable desenvainado, y el primero sangrando por el hombro izquierdo. Justo en la puerta el capitán lanzó un tajo formidable que sin duda lo habría partido por la mitad, si no hubiera sido detenido por nuestro gran cartel del almirante Benbow. Aún puede verse hoy la muesca en la parte baja del marco. Ese golpe fue el último de la pelea. Una vez en el camino, Perro Negro, pese a su herida, echó a correr con sorprendente agilidad y desapareció por la loma en medio minuto. El capitán, por su parte, se quedó mirando el cartel como aturdido. Luego se pasó varias veces la mano por los ojos y al fin regresó a la casa. «Jim», dijo. «Ron». Y al hablar se tambaleó un poco y se sostuvo con una mano contra la pared. «¿Está herido?», pregunté. «Ron», repitió. «Tengo que irme de aquí. Ron, Ron». Corrí a buscarlo, pero estaba tan trastornado por todo lo ocurrido que rompí un vaso y estropeé el grifo, y mientras seguía torpe entre mis propios pies, oí un fuerte golpe en el salón. Corrí y vi al capitán tendido de cuerpo entero en el suelo. En ese momento bajó mi madre, alarmada por los gritos y la pelea, y vino a ayudarme. Entre los dos le levantamos la cabeza. Respiraba con dificultad, pero tenía los ojos cerrados y el rostro de un color horrible. «Virgen Santa», exclamó mi madre. «¡Qué vergüenza para la casa! Con tu padre tan enfermo». Mientras tanto no sabíamos qué hacer para ayudar al capitán, ni pensábamos más que en que había recibido una herida mortal en la pelea con el forastero. Conseguí el ron, desde luego, y traté de hacer que lo bebiera, pero tenía los dientes apretados y la mandíbula como de hierro. Fue un gran alivio cuando se abrió la puerta y entró el doctor Livesey en su visita a mi padre. «¡Oh, doctor!», exclamamos. «¿Qué hacemos? ¿Dónde le han herido?». «¿Herido? Pamplinas», dijo el doctor. «No está más herido que tú o que yo. El hombre ha sufrido una apoplejía, tal como le advertí. Ahora, señora Hawkins, suba con su marido y, si puede, no le diga nada de esto. Por mi parte haré todo lo posible por salvarle la vida a este desgraciado. Jim, tráeme un cuenco». Cuando volví con el cuenco, el doctor ya le había rasgado la manga al capitán y le había dejado al descubierto el fuerte y musculoso brazo. Estaba tatuado en varios sitios. «Buena suerte», «Viento favorable» y «La favorita de Billy Bones» estaban trazados con claridad en el antebrazo, y cerca del hombro había un dibujo de una horca con un hombre colgando. Hecho, me pareció, con mucho carácter. «Profético», comentó el doctor tocando el dibujo con el dedo. «Y ahora, Billy Bones, si ese es su nombre, vamos a ver el color de su sangre». «Jim», dijo, «¿te da miedo la sangre?». «No, señor», respondí. «Bien, entonces tú sujeta el cuenco», dijo, y con eso sacó su lanceta y le abrió una vena. Le extrajo bastante sangre antes de que el capitán abriera los ojos y mirara a su alrededor con confusión. Primero reconoció al doctor, frunciendo el ceño sin lugar a dudas. Luego posó la vista en mí y pareció aliviado. Pero de pronto se le alteró el color y trató de incorporarse gritando. «¿Dónde está Perro Negro?». «Aquí no hay ningún perro negro», dijo el doctor, «salvo el que tú llevas a la espalda. Has estado bebiendo ron. Has sufrido una apoplejía, justo como te lo advertí. Y yo, muy a mi pesar, acabo de sacarte de la tumba. Ahora, señor Bones...». «No me llamo así», interrumpió él. «Me importa bien poco», replicó el doctor. «Es el nombre de un bucanero que conozco, y lo uso contigo para abreviar. Y lo que tengo que decirte es esto. Un vaso de ron no te matará, pero si tomas uno, tomarás otro y otro. Y te apuesto mi peluca a que si no lo dejas de golpe morirás. ¿Lo entiendes? Morirás, y te irás a tu sitio, como el hombre de la Biblia».
Vamos, haz un esfuerzo. Te ayudaré a subir a la cama esta vez. Entre los dos, con gran dificultad, conseguimos subirlo y acostarlo. Su cabeza cayó sobre la almohada como si fuera a desmayarse del todo. «Y que te quede esto claro», añadió el doctor. «El ron es muerte para ti». Y con eso se fue a ver a mi padre, llevándome con él del brazo. «Esto no es nada», dijo en cuanto cerró la puerta. «Le he extraído suficiente sangre para que esté tranquilo un tiempo. Debería permanecer una semana en la cama. Eso sería lo mejor para él y para vosotros. Pero otro ataque lo mataría». Capítulo 3. La Mancha Negra. Alrededor del mediodía me detuve ante la puerta del capitán con unas bebidas refrescantes y medicinas. Estaba acostado casi igual que como lo habíamos dejado, solo un poco más incorporado, y parecía a la vez débil y alterado. Jim, me dijo. tú eres el único aquí que vale algo. Y sabes que siempre he sido bueno contigo. No ha pasado un mes sin que te diera una moneda de 4 peniques para ti solo. Y ahora ya ve, camarada, estoy bastante mal y abandonado por todo. Dime, Jim, ¿me traerás un vasito de ron, camarada? «El doctor», empecé a decir, pero me interrumpió maldiciendo al doctor con una voz débil pero enérgica. Todos los médicos son unos patanes, dijo. Y ese doctor en particular, ¿qué sabe él de hombres de mar? Yo he estado en sitios calientes como el infierno, con compañeros cayendo como moscas por la fiebre amarilla y la tierra temblando como el mar por los terremotos. ¿Qué sabe ese doctor de lugares así? Y yo he sobrevivido con ron, te digo. Ha sido mi comida y mi bebida, mi alma y mi sostén. Y si ahora no puedo tener mi ron, siendo un viejo cascarón a la deriva, mi sangre estará sobre ti, Jim, y sobre ese patán. Y siguió un rato más con maldiciones. Mira, Jim, mira cómo me tiemblan los dedos, continuó en un tono suplicante. No puedo tenerlos quietos, no puedo. No he probado una gota en todo el día. Ese doctor es un necio, te lo digo. Si no tomo un trago de ron, Jim, me darán los horrores. Ya he visto algunos. Está el viejo Flindey en la esquina, detrás de ti. Tan claro como te veo a ti, lo he visto. ¿Y si me dan los horrores? Soy un hombre que ha vivido duro y armaré la de Dios. El propio doctor dijo que un vaso no me haría daño. Te daré una guinea de oro por un traguito, Jim. Cada vez estaba más agitado y eso me alarmaba por mi padre, que ese día estaba muy mal y necesitaba tranquilidad. Además, las palabras del doctor me tranquilizaban y me ofendió un poco que intentara sobornarme. «No quiero tu dinero», le dije, «salvo lo que le debes a mi padre. Te traeré un vaso y no más». Cuando se lo llevé, lo agarró con avidez y lo bebió de un trago. «Oh, sí, sí», dijo. «Esto está mejor, desde luego. Y ahora, amigo, ¿dijo ese doctor cuánto tiempo he de quedarme en este viejo catre?» «Al menos una semana», respondí. «¡Truenos!», gritó. «¿Una semana?
No puedo hacer eso. Para entonces ya me habrán dado la mancha negra. Esa panda ya está correteando para dar conmigo en este mismo momento. Esa panda de inútiles que no supieron quedarse con lo que tenían y ahora vuelven a arrebatar lo que es de otro. ¿Te parece eso a ti que es una conducta marinera? Pero yo soy un alma previsora. Nunca desperdicié el buen dinero, ni lo perdí tampoco y volveré a engañarlos. No les tengo miedo. Izaré otra vela, camarada, y los haré correr otra vez. Mientras decía esto, se había levantado de la cama con gran dificultad, aferrándose a mi hombro con una fuerza que casi me hizo gritar y arrastrando las piernas como si fueran un peso muerto. Sus palabras, tan llenas de ánimo, contrastaban tristemente con la debilidad de su voz. Se detuvo cuando logró sentarse al borde del lecho. «Este doctor ha acabado conmigo», murmuró. «Me zumban los oídos. Recuéstame». Antes de que pudiera hacer mucho más por ayudarle, había vuelto a caer en su posición anterior, donde quedó en silencio un rato. «Jim», dijo por fin. «¿Viste hoy a ese marinero?» ¿Perro negro?, pregunté. Perro negro», dijo. «Es un mal tipo, pero hay otros peores que lo enviaron. Ahora, si no puedo irme de ninguna manera y me dan la mancha negra, ten en cuenta que lo que buscan es mi viejo cofre. Tú súbete a un caballo. Sabes montar, ¿verdad? Bien, entonces vas... Sí, irás a ver a ese maldito doctor y le dices que reúna a todos, magistrados y lo que haga falta, y que los traiga aquí, al almirante Benbow. Toda la antigua tripulación de Flint, hombres y chicos los que queden. Yo fui primer oficial, el primer oficial de Flint, y soy el único que sabe dónde está. Me lo dio en Savannah cuando se estaba muriendo, igual que estoy yo ahora, ¿ves? Pero no se lo cuentes a nadie, a menos que me den la mancha negra, o a menos que vuelvas a ver a Perro Negro, o a un marinero con una sola pierna, Jim. A ese, sobre todo. ¿Pero qué es la mancha negra, capitán?, le pregunté. Es una citación, camarada. Te lo contaré si me la dan. Pero mantén los ojos bien abiertos, Jim. Y lo compartiré contigo a partes iguales. Te lo juro por mi honor. Divagó un rato más, cada vez con la voz más débil, pero poco después, al darle su medicina, que tomó como un niño diciendo: «Si algún marino necesitó medicina, ese soy yo», cayó por fin en un sueño profundo, casi como un desmayo, y lo dejé así. No sé qué habría hecho si todo hubiera seguido su curso. Probablemente habría contado toda la historia al doctor, porque temía con toda el alma que el capitán se arrepintiera de sus confesiones y me hiciera daño. Pero mi pobre padre murió repentinamente esa misma noche, lo que dejó todo lo demás a un lado. Nuestra pena natural, las visitas de los vecinos, los preparativos del funeral y el trabajo de la posada nos ocuparon tanto que apenas tuve tiempo de pensar en el capitán y mucho menos de temerle. A la mañana siguiente bajó al piso de abajo y comió como de costumbre, aunque poco, y bebió, me temo, más ron del habitual, pues se servía él mismo de la barra, resoplando y lanzando miradas feroces, y nadie se atrevía a llevarle la contraria. La noche antes del funeral estaba tan borracho como siempre, y era un escándalo en aquella casa de luto oírlo cantar su espantosa canción marinera.
pero por débil que estuviera, todos temíamos por nuestras vidas si lo contrariábamos. Y el doctor había sido llamado a un caso a muchas millas de distancia, y no volvió a acercarse por la casa después de la muerte de mi padre. Ya he dicho que el capitán estaba débil, y en verdad parecía más bien empeorar que mejorar. Subía y bajaba las escaleras trabajosamente. Iba del salón a la barra y viceversa, y a veces sacaba la cabeza por la puerta para oler el mar, sujetándose a las paredes para no caer y respirando con dificultad, como si escalara una montaña. No volvió a dirigirme la palabra y creo que, en el fondo, ya había olvidado sus confidencias. Pero su carácter era más voluble, y dentro de su debilidad física, era más violento que nunca. Tenía ahora la alarmante costumbre, cuando estaba borracho, de sacar su sable y dejarlo desnudo sobre la mesa. A pesar de eso, parecía menos atento a la gente y más encerrado en sus pensamientos, a veces como en trance. Una vez, para nuestra gran sorpresa, se puso a cantar otra melodía distinta, una especie de canción de amor que debía de haber aprendido en su juventud antes de hacerse a la mar. Así pasaron las cosas hasta que el día después del funeral, hacia las 3 de la tarde de una jornada amarga, brumosa y helada, yo me hallaba de pie en la puerta, absorto en tristes pensamientos sobre mi padre, cuando vi a alguien acercarse lentamente por el camino. Era claramente ciego, pues tanteaba el suelo con un bastón y llevaba una gran visera verde que le cubría ojos y nariz. Estaba encorvado, como por la edad o la debilidad, y llevaba un enorme y andrajoso manto marinero con capucha que le daba un aspecto casi deforme. Jamás en mi vida vi figura más espantosa. Se detuvo a cierta distancia de la posada y, alzando la voz en un tono extraño y melódico, habló al aire. ¿Habrá algún alma caritativa que informe a este pobre ciego que ha perdido la preciosa vista de sus ojos en defensa de su patria Inglaterra? Dios salve al rey Jorge. ¿Dónde se encuentra ahora en este país? «Estás en la posada del almirante Benbow, en la cala de Black Hill, buen hombre», le dije. «Oigo una voz», dijo, «una voz joven. ¿Querrías darme la mano, buen amigo, y guiarme?» Le tendí la mano y esa criatura horrible, sin ojos y de voz suave, me la apretó en un instante como un torno. Me sobresalté tanto que intenté soltarme, pero el ciego me atrajo hacia él de un tirón. «Ahora, muchacho», dijo, «llévame ante el capitán». «Señor», le dije, «le doy mi palabra de que no me atrevo». «Oh», se burló, «¿con qué esas tenemos? Llévame ahora mismo o te rompo el brazo». Y al decirlo me retorció el brazo de tal modo que grité. «Señor», le dije, «lo digo por su bien. El capitán no es lo que era. Está sentado con el sable desenvainado, otro caballero». «Vamos, marchando», me interrumpió. Nunca he oído una voz tan cruel, fría y repulsiva como la de aquel ciego. Me intimidó más que el dolor, y empecé a obedecer de inmediato, entrando directamente hacia el salón donde nuestro viejo bucanero, embotado por el ron, estaba sentado. El ciego se pegó a mí, sujetándome con una mano de hierro y apoyando sobre mí más peso del que podía soportar. «Llévame hasta él, y cuando estemos a la vista, grita, aquí tienes un amigo, Bill. Si no lo haces, haré esto». Y me dio un tirón que casi me hace desmayar. Entre una cosa y otra tenía tanto miedo del mendigo ciego que olvidé mi temor al capitán, y al abrir la puerta del salón grité con voz temblorosa las palabras que me había ordenado. El pobre capitán alzó los ojos, y al mirarlo, todo el ron pareció abandonarlo, dejándolo sobrio al instante. Su expresión no era tanto de terror como de enfermedad mortal.
Hizo ademán de levantarse, pero no creo que tuviera ya fuerza suficiente. «Ahora, Bill, quédate donde estás», dijo el mendigo. «Aunque no veo, oigo hasta el menor movimiento. El negocio es el negocio. Extiende la mano izquierda. Chico, tómale la mano izquierda por la muñeca y acércamela a la derecha mía». Obedecimos al pie de la letra, y lo vi pasar algo desde la palma de la mano que sostenía el bastón a la del capitán, que la cerró de inmediato. «Y con esto queda hecho», dijo el ciego. Y en cuanto lo dijo me soltó de golpe, y con una precisión y agilidad increíbles salió del salón y se perdió por el camino, donde aún paralizado escuché su bastón alejándose con su tac, tac, tac. Pasó un rato antes de que ni el capitán ni yo recobráramos el sentido, pero al fin, casi al mismo tiempo, solté su muñeca que aún sujetaba, y él retiró su mano, mirando con rapidez la palma. «Las 10 en punto», gritó. «6 horas. Aún podremos con ellos». Y se puso de pie de un salto. Pero al hacerlo se tambaleó, se llevó la mano al cuello, se balanceó unos segundos y luego, con un sonido extraño, cayó de bruces, desplomado desde toda su altura. Corrí hacia él llamando a mi madre, pero todo fue en vano. El capitán había muerto, fulminado por una terrible apoplejía. Es curioso de entender, porque nunca me había caído bien aquel hombre, aunque últimamente comenzaba a sentir lástima por él. Pero tan pronto como vi que estaba muerto, rompí en un mar de lágrimas. Era la segunda muerte que conocía, y la pena por la primera aún estaba fresca en mi corazón. Capítulo 4. El cofre del marinero. No tardé mucho, por supuesto, en contarle a mi madre todo lo que sabía. Quizá debería habérselo contado mucho antes. Y enseguida nos vimos en una situación difícil y peligrosa. Algo del dinero de aquel hombre, si es que tenía, nos correspondía, sin duda. Pero era poco probable que los compañeros del capitán, sobre todo los individuos que yo había conocido, Perro Negro y el mendigo ciego, estuvieran dispuestos a renunciar a su botín para saldar las deudas de un muerto. La orden del capitán de montar a caballo y cabalgar en busca del doctor Livesey habría dejado sola y desprotegida a mi madre, y eso era impensable. De hecho, parecía imposible que ninguno de los dos pudiera quedarse mucho más en la casa. La caída de una brasa en la chimenea de la cocina, el simple tic-tac del reloj, nos hacía sobresaltarnos. Nos parecía oír pasos acercándose desde todos los rincones del vecindario. Y entre el cadáver del capitán tirado en el suelo del salón y la idea de aquel abominable mendigo ciego merodeando cerca y listo para volver, hubo momentos en que, como dice el refrán, daba un brinco dentro de mi propia piel a causa del terror. Había que decidirse con urgencia, y por fin se nos ocurrió salir juntos a buscar ayuda en la aldea vecina. Dicho y hecho. Tal como estábamos, sin cubrirnos la cabeza, salimos corriendo al caer la tarde en medio de la niebla helada. La aldea no estaba a más de unos cientos de metros, aunque fuera de nuestra vista, al otro lado de la siguiente cala. Y lo que me animó fue que quedaba en dirección opuesta a aquella por donde había aparecido el ciego, y hacia la que seguramente habría regresado. No permanecimos más que unos minutos en el camino, aunque nos detuvimos a menudo para aferrarnos el uno al otro y aguzar el oído. Pero no se oía nada fuera de lo común.
salvo el suave murmullo de las olas y el croar de los animales del bosque. Ya era hora de encender las velas cuando llegamos a la aldea, y nunca olvidaré cuánto me reconfortó ver la luz amarilla brillar tras las puertas y ventanas. Pero esa fue, a la postre, toda la ayuda que conseguimos allí. Porque, y cualquiera diría que los hombres deberían haberse avergonzado de sí mismos, no hubo ni un alma que consintiera en regresar con nosotros a la posada del almirante Benbow. Cuanto más contábamos nuestras penas, más se aferraban hombres, mujeres y niños a la seguridad de sus casas. El nombre del capitán Flint, aunque para mí era nuevo, era bien conocido por algunos de allí, y les infundía verdadero terror. Algunos hombres que habían estado trabajando al otro lado de la posada recordaban haber visto varios forasteros en el camino, y creyendo los contrabandistas, habían huido a toda prisa, y uno al menos había visto una pequeña goleta en lo que llamábamos la cala de Kidd. En cualquier caso, cualquiera que hubiese sido compañero del capitán ya bastaba para espantarles de muerte. Y en resumen, aunque conseguimos que varios accedieran a cabalgar hasta la casa del doctor Livesey, que estaba en otra dirección, ni uno solo quiso ayudarnos a defender la posada. Dicen que la cobardía es contagiosa, pero por otro lado, también es cierto que la discusión envalentona. Así que cuando todos hubieron dicho lo suyo, mi madre les dirigió unas palabras. No estaba dispuesta a perder, dijo, el dinero que pertenecía a su hijo huérfano. «Si ninguno de vosotros se atreve», dijo, «Jim y yo sí. Volveremos por donde vinimos, y poco tendremos que agradeceros, hombres fornidos con corazón de gallina. Abriremos ese cofre, aunque nos cueste la vida. Y le agradecería, señora Crossley, que me prestara esa bolsa para guardar en ella el dinero que legalmente nos pertenece cuando lo recuperemos». Yo, por supuesto, dije que iría con mi madre, y naturalmente todos clamaron contra nuestra temeridad, pero ni aun así se nos unió nadie. Lo único que hicieron fue darme una pistola cargada por si nos atacaban, y prometer tener caballos ensillados y listos por si nos perseguían al regresar. Un muchacho fue enviado por delante hacia casa del doctor en busca de ayuda armada. Mi corazón latía con fuerza cuando los dos partimos en la fría noche hacia esa peligrosa empresa. La luna llena empezaba a asomar, rojiza, por los bordes superiores de la niebla, lo que nos hizo apresurarnos aún más, pues era evidente que, antes de volver a salir, todo estaría tan iluminado como a plena luz del día, y nuestra marcha quedaría expuesta a cualquiera que estuviera vigilando. Nos deslizábamos pegados a los setos, rápidos y silenciosos, y no vimos ni oímos nada que aumentara nuestros temores hasta que, para nuestro alivio, cerramos la puerta del almirante Benbow a nuestras espaldas. Eché el cerrojo de inmediato y nos quedamos jadeando un momento en la oscuridad, solos en la casa con el cuerpo sin vida del capitán. Luego mi madre cogió una vela de la barra y, tomados de la mano, entramos en el salón. Allí yacía el cadáver tal como lo habíamos dejado, boca arriba, con los ojos abiertos y un brazo extendido. «Baja las persianas, Jim», susurró mi madre. «Podrían volver y espiarnos desde fuera». «Bien, y ahora», dijo cuando lo hube hecho, «tenemos que conseguir la llave del cofre. La tendrá entre sus ropas. Y ya me dirás tú quién va a tocarlo». Y soltó una especie de sollozo al decirlo. Me arrodillé junto al cuerpo del capitán. En el suelo, cerca de su mano, había un pequeño círculo de papel ennegrecido por un lado.
No cabía duda de que se trataba de la Mancha Negra. Y al darle la vuelta, encontré escrito por el otro lado, con letra clara y cuidadosa, este breve mensaje. Tienes hasta las 10 de la noche. Tenía hasta las 10, madre, dije. Y justo cuando pronunciaba estas palabras, el viejo reloj comenzó a dar las horas. Aquel sonido repentino nos hizo temblar. Pero eran buenas noticias. Solo eran las 6. Ahora, Jim, dijo. La llave. Registré sus bolsillos uno tras otro. Unas pocas monedas, un dedal, algo de hilo y agujas gruesas, un pedazo de tabaco de mascar mordido en la punta, su navaja de corva empuñadura, una brújula de bolsillo y yesca. Eso era todo lo que contenían. Y empecé a desesperarme. Quizá la llevara al cuello, sugirió mi madre. Venciendo una fuerte repugnancia, le abrí la camisa. Y sí, allí estaba, colgando de un trozo de cuerda envereada que corté con su propia navaja, encontramos la llave. Llenos de esperanza tras este triunfo, subimos sin demora al pequeño cuarto donde había dormido tanto tiempo y donde su cofre había permanecido desde el día de su llegada. Su exterior era el de cualquier cofre de marinero, con la letra B grabada a fuego en la tapa y las esquinas algo abolladas y rotas, como por años de uso rudo. «Dame la llave», dijo mi madre, y aunque la cerradura estaba muy dura, en un instante la giró y abrió la tapa. Un fuerte olor a tabaco y alquitrán salió del interior, pero no se veía más que un traje de buena calidad, cuidadosamente doblado y cepillado. «Nunca lo ha llegado a usar», dijo mi madre. Debajo comenzaba la mezcolanza. Un cuadrante, una jarra de hojalata, varias barritas de tabaco, 2 pares de pistolas muy elegantes, un lingote de plata, un viejo reloj español y otros objetos de poco valor y casi todos de origen extranjeros. Un par de compases montados en latón y 5 o 6 conchas curiosas de las Indias occidentales. Siempre me he preguntado por qué llevaba aquellas conchas consigo a lo largo de su errante, pecaminosa y maldita existencia. Nada había allí de verdadero valor, salvo la plata y las baratijas, y ni una cosa ni otra nos interesaban. Al fondo hallamos una vieja capa marinera, blanqueada por la sal del mar en más de un puerto. Mi madre la apartó con impaciencia y allí, al fin, estaban los últimos objetos del cofre. Un paquete envuelto en tela encerada que parecía contener papeles y una bolsa de lona que, al tocarla, dejó oír el tintineo del oro. «Voy a demostrar a esos canallas que soy una mujer honrada», dijo mi madre. «Cobraré lo que se me debe, ni un penique más. Sujeta la bolsa de la señora Crossley». Y comenzó a contar el importe de la deuda del capitán, pasando las monedas de la bolsa del marinero a la que yo sostenía. Fue una tarea larga y difícil, porque las monedas eran de todos los países y tamaños. Doblones, luises de oro, guineas, piezas de aucho y otras que no conocía, todas mezcladas sin orden. Las guineas además eran las más escasas y solo con esas sabía mi madre calcular el importe exacto. Estábamos aproximadamente a la mitad cuando de pronto puse la mano sobre su brazo, pues había oído, en el aire silencioso y frío, un sonido que me heló la sangre. El tap, tap, tap del bastón del ciego sobre el camino helado. Se acercaba cada vez más, mientras nosotros conteníamos la respiración. Luego, golpeó con fuerza en la puerta de la posada. Después oímos cómo trataba de abrir el picaporte y cómo el cerrojo vibraba bajo su mano.
y entonces se hizo un largo silencio, tanto fuera como dentro. Por fin, el golpeteo volvió a oírse, y para nuestro indescriptible alivio y gratitud, se fue apagando poco a poco hasta desaparecer. «Madre», dije, «coge todo y vámonos». porque estaba seguro de que la puerta atrancada resultaría sospechosa y atraería sobre nosotros el avispero entero, aunque nadie podría imaginar cuánto agradecía haberla atrancado, salvo quien se hubiera cruzado con aquel terrible ciego. Pero mi madre, aunque asustada, no quiso consentir en llevarse un solo penique más de lo que le correspondía, y se negaba obstinadamente a conformarse con menos. «Todavía no son las 7, ni mucho menos», decía. «Sé cuáles son mis derechos y los reclamo para mí». Seguía discutiendo cuando, de repente, sonó un silbido bajo, lejos, en la colina. Aquello fue demasiado, y más que demasiado, para ambos. «Me quedo con lo que llevo», dijo poniéndose en pie de un salto. «y yo tomaré esto para ajustar las cuentas», dije yo, recogiendo el paquete de tela encerada. Al instante estábamos bajando a tientas la escalera, dejando la vela junto al cofre vacío, y en el otro instante ya habíamos abierto la puerta y emprendíamos la retirada. No lo hicimos ni un segundo antes de tiempo. La niebla se dispersaba con rapidez. La luna brillaba ya con claridad en las alturas de ambos lados del valle, y solo en el fondo mismo del barranco, y alrededor de la puerta de la posada, quedaba una tenue capa sin romper que ocultó nuestros primeros pasos. Antes de llegar a la aldea, apenas más allá del borde de la colina, tendríamos que salir a campo abierto bajo la luz de la luna. Y no era eso lo peor, pues ya oíamos el sonido de varios pasos corriendo, y al mirar atrás vimos una luz que avanzaba, oscilante y veloz. Uno de los recién llegados llevaba un farol. «Hijo», dijo mi madre de pronto, «coge el dinero y corre. Creo que voy a desmayarme». En aquel momento creí que todo había terminado para los dos. Maldije la cobardía de nuestros vecinos. Culpé a mi pobre madre por su honradez y su avaricia, por su temeridad pasada y su debilidad presente. Por suerte, justo llegábamos al puentecillo y la ayudé, tambaleante como estaba, a llegar al borde del talud, donde, en efecto, dio un suspiro y se desplomó sobre mi hombro. No sé de dónde saqué las fuerzas para hacerlo, y temo que fue de forma algo brusca, pero logré arrastrar la ladera abajo y meterla un poco bajo el arco. No pude llevarla más lejos, porque el puente tenía tan poca altura que apenas podía yo mismo arrastrarme bajo él. Así que allí tuvimos que quedarnos, mi madre casi completamente expuesta, y los dos tan cerca de la posada que podíamos escuchar lo que ocurría en ella. Capítulo 5. La muerte del ciego. Mi curiosidad, en cierto modo, era más fuerte que el miedo, pues no pude quedarme donde estaba, y me arrastré de nuevo hacia el talud, desde donde, ocultando la cabeza tras una mata de retama, podía observar el camino frente a nuestra puerta. Apenas había tomado posición cuando mis enemigos comenzaron a llegar, 7 u 8 en total, corriendo con fuerza, sus pasos resonando desacompasados sobre el camino, y el hombre de la linterna algunos metros por delante. 3 de ellos venían cogidos de la mano, y distinguí, incluso a través de la niebla, que el del centro era el mendigo ciego. Al instante su voz me confirmó que no me había equivocado. «¡Abrid la puerta!», gritó. «A la orden, señor», respondieron 2 o 3, y se lanzaron contra la puerta del almirante Benbow, seguidos por el hombre que sostenía la linterna.
Entonces los vi detenerse y oí que murmuraban entre ellos en voz baja, como si les sorprendiera encontrar la puerta abierta. Pero la pausa fue breve, pues el ciego volvió a dar órdenes. Su voz sonaba más alta y más aguda, como encendida por la impaciencia y la rabia. ¡Entrad dentro! ¡Entrad! Vociferó, maldiciendo su tardanza. 4 o 5 obedecieron al instante. 2 se quedaron en el camino con el temible mendigo. Hubo una pausa, luego un grito de sorpresa, y después una voz que desde el interior gritó: ¡Bill está muerto! Pero el ciego volvió a maldecirles por la demora. ¡Registradlo, holgazanes! Y los demás arriba, ¡a por el cofre! Bramó. Oí sus pasos retumbar por nuestras viejas escaleras. Poco después surgieron nuevos sonidos de asombro. La ventana del cuarto del capitán se abrió de golpe, entre un estrépito de cristales rotos, y un hombre se asomó bajo la luz de la luna, de cuerpo entero, y se dirigió al ciego que esperaba abajo en la carretera. ¡Piu! Gritó. ¡Se nos han adelantado! Alguien ha registrado el cofre de arriba a abajo. ¿Estás ahí? Rugió Pew. El dinero sí. El ciego maldijo el dinero. Me refiero a los papeles de Flint, exclamó. No los vemos por ningún lado, respondió el hombre. Tú, ahí abajo, ¿los tenía Bill encima? Volvió a gritar el ciego. En ese momento otro individuo, seguramente el que había registrado el cuerpo del capitán, se acercó a la puerta de la posada. También han registrado el cadáver de Bill, dijo. No queda nada. Ha sido la gente de la posada. Ese chico. Ojalá le hubiera arrancado los ojos, vociferó el ciego Pew. Hace un momento estaban aquí. Tenían la puerta atrancada cuando intenté abrir. Dispersaos, muchachos, y buscadlos. Sí, seguro. Se dejaron aquí una vela encendida, dijo el del ventanuco. Registrad la casa, insistió Pew, golpeando el suelo con su bastón. Entonces siguió un estruendo dentro del viejo mesón. Pasos pesados de un lado a otro, muebles volcados, puertas pateadas. Las mismas rocas parecían devolver el eco. Uno a uno los hombres salieron a la carretera declarando que no nos encontraban por ninguna parte. Y justo entonces, el mismo silbido que nos había aterrorizado a mi madre y a mí durante el registro del dinero volvió a oírse claramente en la noche, aunque esta vez repetido 2 veces. En un principio creí que era una señal del propio ciego, convocando a los suyos para el asalto. Pero pronto entendí que era una señal desde la ladera, en dirección al caserío, y por el efecto que tuvo sobre los piratas, una advertencia de peligro inminente. Otra vez Dirk, dijo uno. 2 silbidos. Habrá que marcharse, camaradas. ¿Marchar, gallina?, gritó Pew. Dirk fue siempre un necio y un cobarde. No hagáis caso. La madre y el chico deben de estar cerca. Muy cerca. Los tenéis al alcance de la mano. Buscad los perros sarnosos. Maldita sea mi alma. Si tan solo tuviera ojos. Ese clamor pareció animarlos, porque 2 de los hombres comenzaron a rebuscar aquí y allá en la leñera, aunque con escaso entusiasmo, pensé yo, y más pendientes del peligro que les acechaba que de otra cosa. Los demás seguían indecisos en mitad del camino. Tenéis una fortuna al alcance de vuestras sucias manos, necios, y os quedáis clavados. Podríais ser ricos como reyes si los encontraseis, y sabéis que está aquí. Y aún así os quedáis escondidos como ratas.
y uno solo de vosotros se atrevió a enfrentarse a Bill. Solo yo lo hice. Y eso que soy ciego. ¿Y voy a perder mi oportunidad por vuestra culpa? ¿Voy a seguir como un miserable mendigo pidiendo ron de puerta en puerta cuando podría estar retozando en un carruaje? Si tuvierais el coraje de un gorgojo en un bizcocho, aún podríais atraparlas. ¡Al diablo, Pew! ¡Ya tenemos los doblones!, protestó uno. Han debido de esconder los papeles. Quédate con los doblones, Pew, y deja de berrear. Y berrear era la palabra. La cólera de Pew creció tanto con estas objeciones que finalmente, completamente dominado por la ira, empezó a golpear a diestra y siniestra con su bastón, y éste resonó duramente sobre más de uno. Estos, por su parte, maldijeron al infame ciego. Le amenazaron con horribles improperios y trataron en vano de arrebatarle el bastón. Aquel altercado fue nuestra salvación, pues mientras aún duraba, otro sonido llegó desde lo alto de la colina, del lado del caserío. Los cascos de caballos al galope. Casi al mismo tiempo se oyó un disparo desde un seto. Aquello era claramente la señal definitiva de peligro, porque los piratas huyeron al instante, cada uno en una dirección distinta. Uno hacia el mar por la cala, otro en diagonal por la colina, y así sucesivamente, hasta que medio minuto después no quedó ni rastro de ellos, salvo Pew. Lo habían abandonado, no sé si por puro pánico o en venganza por sus palabras y golpes. Allí quedó, pues, dando bastonazos a un lado y a otro de la carretera, buscando y llamando a sus camaradas. Finalmente tomó una dirección equivocada y pasó corriendo a pocos pasos de mí, en dirección al caserío, gritando: ¡Johnny! ¡Perro negro! ¡Dirk! No abandonaréis al viejo Pew, camaradas. ¡Al viejo Pew, no! Justo entonces el ruido de los caballos coronó la loma, y 4 o 5 jinetes aparecieron a la luz de la luna, descendiendo a galope tendido por la pendiente. Pew advirtió su error, giró con un grito y corrió directamente hacia la cuneta, por la que cayó rodando. Pero volvió a ponerse en pie al instante e hizo otro intento, ya completamente desorientado, directo hacia uno de los caballos que se acercaba. El jinete intentó evitarlo, pero fue en vano. Pew cayó con un grito que se alzó sobre la noche, y los 4 cascos lo arrollaron y dejaron atrás. Cayó de lado, luego se desplomó suavemente boca abajo y no se movió más. Me puse de pie de un salto y llamé a los jinetes. Estaban deteniéndose, horrorizados por el accidente, y pronto comprendí quiénes eran. Uno, rezagado respecto a los demás, era el muchacho que había partido del caserío hacia la casa del Dr. Livesey. Los otros eran agentes de aduanas que habían encontrado por el camino y que, con buen juicio, había traído consigo. Alguna noticia sobre el balandro en la cala de Kidd había llegado a oídos del supervisor Dance y le había puesto en marcha aquella noche hacia nuestra dirección, y a esa circunstancia debimos mi madre y yo nuestra salvación. Pew estaba muerto, muerto como una piedra. En cuanto a mi madre, cuando la llevamos al caserío, un poco de agua fría y sales la reanimaron enseguida, y no sufrió ningún daño, aunque seguía lamentando la parte del dinero que no había podido recuperar. Mientras tanto, el supervisor cabalgó tan rápido como pudo hacia la cala de Kidd, pero sus hombres tuvieron que desmontar y avanzar a tientas por el barranco, guiando y a veces sujetando a los caballos, siempre con miedo de una emboscada. Así que no fue sorprendente que cuando llegaron al puerto, el balandro ya estuviera zarpando, aunque todavía muy cerca. Le llamaron.
Una voz respondió que se apartaran de la luz de la luna o recibirían un balazo, y al mismo tiempo un proyectil silbó cerca del brazo del supervisor. Poco después el balandro dobló el cabo y desapareció. El señor Dance se quedó allí, según dijo, como pez fuera del agua, y todo lo que pudo hacer fue enviar un hombre a Bristol para avisar al guardacostas. «Y eso», dijo, «es casi como no hacer nada. Se han salido con la suya». «Al menos», añadió, «me alegro de haberle echado el guante a ese canalla de Pew». Pues ya había escuchado mi historia. Volví con él al almirante Benbow, y no podéis imaginaros el estado de destrozo en que hallamos la casa. Hasta el reloj había sido derribado por aquellos malhechores en su furiosa búsqueda de mi madre y de mí. Aunque no se habían llevado más que el bolso del capitán y unas pocas monedas de la caja, vi enseguida que estábamos arruinados. El señor Dance no comprendía nada de lo que veía. ¿Se llevaron el dinero, dices? Entonces, ¿qué demonios buscaban? ¿Más dinero, supongo? No, señor, no creo que fuera dinero, respondí. De hecho, creo que llevo el objeto en cuestión en el bolsillo del pecho y, la verdad, me gustaría ponerlo a buen recaudo. Por supuesto, chico, muy sensato por tu parte, dijo. Lo guardaré si quieres. Pensaba que quizá el doctor Livesey... Empecé a decir. «Oh, desde luego», me interrumpió con alegría. «Muy bien pensado. Un caballero y un magistrado. Ahora que lo pienso, podría acercarme yo mismo y darle el parte a él y al terrateniente. Pew ha muerto, al fin y al cabo. No es que me apene, pero está muerto, y la gente siempre buscará culpar a un oficial de su majestad si puede. Así que mira, Hawkins, si te parece, te llevo conmigo». Le di las gracias de todo corazón por su ofrecimiento, y regresamos al caserío, donde aguardaban los caballos. Cuando terminé de contarle a mi madre mis planes, ya todos estaban montados. «Dogger», dijo el señor Dance, «tú tienes un buen caballo. Lleva a este muchacho contigo». En cuanto me hube acomodado, sujetándome al cinturón de Dogger, el supervisor dio la orden y el grupo partió al trote por el camino que llevaba a casa del doctor Livesey. Capítulo 6. Los papeles del capitán. Cabalgamos a toda prisa hasta detenernos ante la puerta del doctor Livesey. La fachada de la casa se hallaba completamente a oscuras. El señor Dance me indicó que bajara y llamara, y Dogger me ofreció el estribo para que descendiera. La criada abrió casi al instante. ¿Está el doctor Livesey?, pregunté. No, respondió. Volvió a casa por la tarde, pero ha subido a la mansión del terrateniente Trelawney a cenar y pasará allí la velada. Pues allá vamos, muchachos, dijo el señor Dance. Esta vez, como la distancia era corta, no monté de nuevo, sino que corrí sujetándome al estribo de Dogger hasta las verjas de la finca, y luego, a través de la larga avenida deshojada y bañada por la luz de la luna, hacia la blanca silueta del edificio que se alzaba entre grandes jardines antiguos. Allí, el señor Dance desmontó, me llevó con él, y tras una palabra al criado, nos franquearon el paso. Nos condujeron por un pasillo alfombrado y nos mostraron, al final, una gran biblioteca forrada de estanterías con bustos sobre ellas, donde el terrateniente y el doctor Livesey se hallaban sentados, pipa en mano, a ambos lados de un fuego chisporroteante. Jamás había visto al caballero Trelawney tan de cerca. Era un hombre alto, de más de 1,80 m, y ancho en proporción, con un rostro franco, curtido y enrojecido por largos viajes. Sus cejas, muy negras y móviles, le daban un aire de carácter fuerte, no necesariamente malhumorado, pero sí impulsivo y vehemente.
Adelante, señor Dance, dijo, muy ceremonioso y condescendiente. Buenas noches, Dance, dijo el doctor con un leve asentimiento. Y buenas noches a ti también, Jim, amigo. ¿Qué viento favorable os trae por aquí? El supervisor se irguió recto y rígido y relató su historia como si recitara una lección. Y deberíais haber visto cómo los dos caballeros se inclinaron hacia adelante, olvidando incluso fumar, absortos por la sorpresa y el interés. Cuando escucharon cómo mi madre había regresado a la posada, el doctor Livesey se dio una palmada en el muslo, y el caballero exclamó «¡Bravo!» y rompió su larga pipa contra la chimenea. Antes de que Dance terminara, el señor Trelawney, ese era, como recordaréis, el nombre del terrateniente, ya se había levantado y paseaba por la sala, mientras el doctor, para escuchar mejor, se había quitado la peluca empolvada, quedando con su propio cabello negro cortado al rape, lo que le daba un aspecto de lo más extraño. Finalmente el señor Dance concluyó su relato. «Señor Dance», dijo el caballero, «usted es un hombre verdaderamente noble. Y en cuanto a atropellar a ese miserable, lo considero un acto de virtud, como aplastar una cucaracha. Este muchachito, Hawkins, es una joya, por lo que veo. Hawkins, ¿quieres hacer sonar esa campanilla? El señor Dance necesita beber una cerveza». «Entonces, Jim», dijo el doctor, «¿crees tener en tu posesión lo que ellos buscaban?» «Aquí está, señor», respondí, entregándole el paquete envuelto en lona aceitosa. El doctor lo examinó por completo, como si se muriese por abrirlo, pero en lugar de hacerlo lo guardó tranquilamente en el bolsillo de su chaqueta. «Caballero Trelawney», dijo, «cuando el señor Dance haya tomado su cerveza, deberá, por supuesto, proseguir con el servicio de su majestad. Pero yo tengo intención de que Jim Hawkins se quede a dormir en mi casa y, con su permiso, propongo que saquemos la empanada fría y le dejemos cenar». «Oh, como quieras, Livesey», dijo el terrateniente. «Hawkins se ha ganado algo mejor que una empanada fría». Así pues, trajeron una gran empanada de pichón y la colocaron en una mesa auxiliar. Y yo di buena cuenta de ella, pues estaba famélico como un halcón, mientras el señor Dance recibía más cumplidos y finalmente se despedía. «¿Y ahora, caballero?», dijo el doctor. «¿Y ahora, Livesey?», dijo el terrateniente al mismo tiempo. «De uno en uno, rió el doctor Livesey. «Habéis oído hablar de ese tal Flint, supongo». «¿Oído hablar de él?», exclamó el terrateniente. «Oído hablar, dice usted. Fue el más sanguinario de los bucaneros que jamás surcaron los mares. Barbanegra no era más que un niño comparado con Flint. Los españoles le tenían tal pavor que, le diré, señor, a veces me sentía orgulloso de que fuera inglés. He visto sus velas mayores con estos ojos, frente a Trinidad, y el cobarde hijo de un tonel de ron con el que navegaba dio media vuelta. Dio media vuelta, señor, y regresó al puerto de España». «Bueno, yo también he oído hablar de él en Inglaterra», dijo el doctor. «Pero la cuestión es, ¿tenía dinero?» «¿Dinero?», gritó el terrateniente. «¿Ha oído usted la historia? ¿Qué otra cosa buscaban esos villanos sino dinero? ¿Qué otra cosa les ha de importar sino el dinero? ¿Por qué arriesgarían el pellejo salvo por el dinero?» «Eso lo sabremos pronto», respondió el doctor. «Pero usted está tan condenadamente exaltado y exclamativo que no puedo decir ni una palabra. Lo que quiero saber es esto. Suponiendo que tenga aquí, en mi bolsillo, alguna pista del lugar donde Flint enterró su tesoro, ¿ese tesoro valdría la pena?» «¿Que si valdría la pena, señor?», exclamó el terrateniente. «Yo le diré si valdría la pena. Mire, si tenemos la pista que menciona,
Armo un barco en el puerto de Bristol, me los llevo a usted y a Hawkins conmigo y encontramos ese tesoro aunque tardemos un año entero». «Muy bien», dijo el doctor. «Entonces, si Jim está de acuerdo, abramos el paquete». Y lo puso ante sí sobre la mesa. El paquete estaba cosido, y el doctor tuvo que sacar su estuche de instrumentos y cortar las puntadas con sus tijeras de cirugía. Contenía 2 objetos, un cuaderno y un documento sellado. «Primero probaremos con el cuaderno», observó el doctor. El caballero y yo nos asomamos por encima de su hombro mientras lo abría, pues el doctor Livesey, muy amable, me había hecho señas para que me acercara desde la mesa auxiliar donde estaba comiendo, y así participar de la emoción del hallazgo. En la primera página solo hallamos unos garabatos, del tipo que un hombre hace con la pluma cuando se aburre o practica. Uno era idéntico al tatuaje: «La favorita de Billy Bones». Luego aparecían: «Señor W. Bones, primer oficial. Ya no queda ron. Frente a Cayo Palma la recibió». Y otras notas sueltas, la mayoría palabras ininteligibles. No pude evitar preguntarme quién era aquel que la recibió y qué sería ese «la». Probablemente una puñalada, y por la espalda. «No hay mucho que descubrir aquí», dijo el doctor Livesey pasando la página. Las 10 o 12 siguientes estaban llenas de una curiosa serie de anotaciones. Había una fecha al principio de cada línea y al final una suma de dinero, como en los libros contables corrientes, pero sin explicación. Solo una cantidad variable de cruces entre ambas. El 12 de junio de 1745, por ejemplo, parecía que alguien debía recibir 70 libras, y no había más explicación que 6 cruces. En algunos casos, es cierto, se añadía el nombre de un lugar, como frente a Caracas, o una simple coordenada de latitud y longitud, como 62 grados 17 minutos 20 segundos, 19 grados 2 minutos 40 segundos. El registro abarcaba casi 20 años, y las cifras iban aumentando con el tiempo, hasta que al final se sumaban con varios errores corregidos y se añadía: «Bones, su botín». «Para mí esto no tiene ni pies ni cabeza», dijo el doctor Livesey. «Oh, la cosa está clarísima», exclamó el terrateniente. «Este es el libro de cuentas del muy canalla. Esas cruces representan los nombres de los barcos o ciudades que saquearon o hundieron. Las sumas indican la parte que le tocó al bribón, y cuando temía confusión, añadía algo más claro. Frente a Caracas, mire usted. Aquí hay algún pobre barco abordado frente a esa costa. Dios tenga en su gloria a las almas que lo tripulaban. Hace tiempo que yacen en el fondo del mar». «Cierto», dijo el doctor. «Está claro que es usted un experimentado viajero». «Exacto. Y fíjese cómo las cantidades aumentan según ascendían en rango». No había mucho más en el cuaderno, salvo algunas anotaciones sobre rumbos en las páginas finales en blanco y una tabla para convertir monedas francesas, inglesas y españolas a un valor común. «Era un hombre meticuloso», exclamó el doctor. «No era de los que se dejaban engañar fácilmente». «¿Y ahora?», dijo el terrateniente. «Veamos el otro». El papel había sido lacrado en varios puntos con un dedal a modo de sello. Tal vez el mismo dedal que yo había hallado en el bolsillo del capitán. El doctor rompió los sellos con sumo cuidado y cayó el mapa de una isla, con latitud y longitud, profundidades, nombres de colinas, bahías y ensenadas, y todos los detalles necesarios para llevar un barco hasta un fondeadero seguro en sus costas. Medía unas 9 millas de largo por 5 de ancho. Tenía forma, por así decirlo, de un dragón rechoncho alzado sobre sus patas, y contaba con 2 magníficos puertos naturales y una colina central marcada como el Catalejo.
Había varias anotaciones más recientes, pero sobre todo 3 cruces en tinta roja. 2 al norte de la isla, 1 al suroeste. Y junto a esta última, en la misma tinta roja y con letra pequeña y muy clara, muy distinta de los caracteres temblorosos del capitán, estas 4 palabras. Aquí está el tesoro. En el reverso, la misma mano había añadido la siguiente información. Árbol alto, lomo del Catalejo, demorando 1/4 al norte del nor-noreste, isla del esqueleto este-sureste y 1/4 al este, 10 pies. Los lingotes de plata están en escondite norte. Se encontrará tomando por el montículo del este, 10 brazas al sur del peñasco negro con forma de cara. Las armas se hallan fácilmente en la duna situada al norte, punta del cabo norte de la bahía, rumbo oeste y 1/4 norte. J.F. Eso era todo. Pero aunque breve e incomprensible para mí, llenó de entusiasmo al terrateniente y al doctor Livesey. Livesey, Dijo Trelawney. abandonarás de inmediato esa miserable consulta tuya. Mañana salgo para Bristol. En 3 semanas. 3 semanas no. 2 semanas. 10 días. Tendremos el mejor barco, señor. Y la mejor tripulación de Inglaterra. Hawkins irá como grumete. Serás un magnífico grumete, Hawkins. Tú, Livesey, serás el médico de a bordo. Yo seré el almirante. Llevaremos a Redruth, Joyce y Hunter. Tendremos vientos favorables, una travesía rápida y ni la menor dificultad para hallar el sitio y dinero para comer, nadar en él y tirarlo al aire como si no tuviera valor. Trelawney, dijo el doctor, iré contigo. Y estoy seguro de que Jim también. Y será un orgullo para la empresa. Solo hay un hombre que me preocupa. ¿Y quién es ese? Gritó el caballero. Nómbrelo, señor mío. Tú, respondió el doctor, porque no puedes mantener la boca cerrada. No somos los únicos que conocemos este papel. Esos hombres que atacaron la posada esta noche, audaces y desesperados sin duda, y los demás que quedaron a bordo de aquella embarcación y probablemente más que no andarán lejos, están todos resueltos a hacerse con ese dinero, cueste lo que cueste. Ninguno de nosotros debe ir solo hasta que estemos en alta mar. Jim y yo iremos juntos mientras tanto. Tú te llevarás a Joyce y Hunter cuando vayas a Bristol, y desde el principio hasta el final, ninguno de nosotros debe pronunciar una sola palabra sobre lo que hemos descubierto. Livesey, replicó el terrateniente. tú siempre tienes razón. Seré una tumba.